El hombre en la calle. La primera vez que lo vi, pensé que era una broma. Algo que los chicos del vecindario habían armado para asustar a cualquiera que pasara tarde por la calle. Era una figura alta, delgada y completamente inmóvil, iluminada por la luz trémula de una farola justo frente a mi casa. No le di importancia al principio. Cerré las cortinas y me dirigí a la cocina a preparar una taza de té. Había tenido un día largo en el trabajo y lo único que quería era relajarme antes de ir a la cama. Pero, mientras el agua hervía, la curiosidad me carcomió. Decidí echar otro vistazo. La figura seguía allí. Desde mi ventana del segundo piso, podía distinguir detalles que antes no había notado. Llevaba un sombrero de ala ancha y una especie de abrigo largo que rozaba el suelo. Lo más perturbador era que, aunque no podía ver su rostro claramente, sentía como si estuviera mirándome directamente. Es solo una estatua, me dije, intentando reprimir el escalofrío que recorrió mi espalda. Pero algo no cuadraba. ¿Quién colocaría una estatua tan extraña en medio de la calle? Además, esa farola había estado fundida durante meses. ¿Cómo era posible que ahora brillara con tanta intensidad? Decidí ignorarlo. Apagué las luces y me acosté, aunque no sin cierta dificultad. Mi mente seguía regresando a la figura, imaginando cómo había llegado allí o qué significaba. Finalmente, el sueño me venció. A la mañana siguiente, cuando abrí las cortinas, no había rastro de la figura. La calle estaba vacía, como siempre. Me reí de mí mismo por haberle dado tantas vueltas a algo tan trivial. Probablemente había sido algún vecino que dejó algo allí por la noche y lo retiró al amanecer. Pero entonces ocurrió algo más. Esa noche, justo cuando estaba cerrando la puerta principal antes de acostarme, la luz de la farola parpadeó. Miré instintivamente hacia la calle y allí estaba de nuevo. La misma figura inmóvil, en el mismo lugar exacto. Mi corazón se aceleró. Esta vez no podía ignorarlo. Tomé mi linterna y decidí salir a investigar. El aire nocturno estaba frío y pesado. Cada paso que daba hacia la figura hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, me detuve. La figura era aún más extraña de lo que había imaginado. Su abrigo parecía hecho de un material que no podía identificar, algo entre tela y metal. El sombrero ocultaba completamente su rostro. «Hola», dije con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Extendí la mano para tocarlo, pero algo me detuvo. No sé si fue el instinto o puro miedo, pero retrocedí un paso. En ese momento, la farola parpadeó de nuevo, y tuve la impresión de que la figura se había movido ligeramente. Solo 1 centímetro, pero lo suficiente para congelarme en el lugar. Volví corriendo a mi casa, cerré la puerta con doble llave y bajé todas las persianas. Me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de sacarme de la cabeza la sensación de que algo me había seguido. Pero, al igual que la noche anterior, cuando miré por la ventana esa mañana, la figura había desaparecido. Pasaron varios días sin incidentes. Empecé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, una semana después, la figura regresó. Esta vez, no estaba bajo la farola. Estaba en mi jardín delantero. El pánico se apoderó de mí. Llamé a la policía y les conté lo que estaba pasando. 2 oficiales llegaron rápidamente y revisaron el lugar. Pero cuando salí con ellos para mostrarles la figura, ya no estaba. Intenté explicarles que no estaba loco, que la había visto claramente, pero ellos solo me miraron con escepticismo y me recomendaron descansar. Esa noche no dormí. Me quedé vigilando desde mi ventana con las luces apagadas. A la medianoche, la farola parpadeó de nuevo, y allí estaba. Esta vez, estaba más cerca de mi casa, casi al pie de mi ventana. Mi respiración se aceleró mientras lo observaba. Sentía que si apartaba la vista, algo terrible ocurriría. Decidí tomar una foto para tener pruebas. Agarré mi teléfono y encuadré la figura en la pantalla. Pero cuando apreté el botón para capturar la imagen, la pantalla mostró algo completamente diferente. Había una cara. Una cara horriblemente deformada, con ojos hundidos y una sonrisa torcida.
Solté el teléfono del susto y retrocedí. Cuando volví a mirar por la ventana, la figura ya no estaba. No sabía qué hacer. Cada vez que intentaba contárselo a alguien, sonaba como un loco. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Si la figura regresaba, al menos tendría evidencia. Esa noche, la figura no apareció. Ni la siguiente. Pasó casi una semana en la que empecé a relajarme, creyendo que finalmente había terminado. Pero entonces revisé las grabaciones de las cámaras. En cada una de las noches, a las 3:33 de la mañana, la figura aparecía. Pero no caminaba ni se movía como una persona normal. Simplemente estaba allí, de repente, mirando directamente a las cámaras. Lo peor de todo fue la última grabación. A las 3:33, la figura apareció frente a la cámara del porche, pero esta vez alzó la mano y saludó. No pude quedarme en casa. Esa misma noche hice las maletas y me fui a un hotel. Intenté no pensar en ello, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura saludando volvía a mi mente. Llamé a un amigo y le pedí que revisara la casa. Me dijo que todo estaba normal. Incluso pasó la noche allí y no vio nada. Me atrevo a regresar al día siguiente, acompañado por mi amigo. La casa está tranquila. Reviso las grabaciones de las cámaras y, para mi alivio, no hay nada inusual. Empiezo a pensar que todo esto es una especie de alucinación causada por el estrés. Pero esa noche, justo cuando estoy cerrando las cortinas, la farola parpadea. Y allí está de nuevo, pero esta vez, no está solo. Hay varias figuras inmóviles bajo la luz. Todas ellas mirando directamente hacia mi ventana. El baúl abierto. El estacionamiento estaba casi desierto a esa hora de la noche. Las luces amarillentas proyectaban sombras extrañas, dándole un aire de abandono a ese espacio. Había ido al supermercado por unas pocas cosas, algo para calmar el hambre y el insomnio que había estado cargando durante días. Mientras empujaba el carrito hacia mi auto, algo fuera de lugar llamó mi atención. El baúl de mi coche estaba abierto. Era extraño. Estaba seguro de haberlo cerrado al estacionarme. Dejé el carrito junto a la puerta del conductor y me acerqué al baúl con cautela. Una brisa fría me recorrió la espalda. Cuando llegué, noté algo que no había visto antes. Una grabadora de casete estaba dentro. Era vieja, con botones gastados y una carcasa negra rayada. La cinta dentro ya estaba rebobinada. Mi primera reacción fue mirar alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera jugando una broma, pero el estacionamiento estaba vacío. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido de las luces. Tomé la grabadora, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, y presioné el botón de reproducción. Un chasquido seco seguido de una voz distorsionada llenó el aire. Hola. Felicidades, has sido elegido para participar en un juego. Las reglas son simples, sigue las instrucciones que se te darán. Si decides ignorarlas, alguien morirá. Buena suerte. Mi respiración se detuvo. No sabía si reírme de lo absurdo o sentir miedo. Antes de que pudiera tomar una decisión, la grabadora emitió un ruido de estática y la voz volvió a hablar. Primera prueba, ve al parque que está a 3 calles de aquí. En el banco junto al árbol grande encontrarás un sobre. Tienes 10 minutos. Corre. Quedé petrificado, sosteniendo la grabadora como si fuera una bomba a punto de explotar. Miré alrededor una vez más, pero no había nadie. ¿Debería ignorarlo? Podría ser una broma elaborada, pero algo en la voz, en la urgencia del mensaje, me hizo dudar. ¿Y si alguien estaba realmente en peligro? Sin darme mucho tiempo para pensar, subí al auto y conduje hacia el parque. Las calles estaban desiertas y el camino me pareció más largo de lo habitual. Cuando llegué, el parque estaba sumido en penumbra, con solo un par de farolas iluminando la entrada. Salí del auto con la grabadora en mano, mis pasos resonando en el pavimento. Encontré el banco que la voz había mencionado. Ahí estaba el sobre, colocado cuidadosamente sobre la madera. Lo tomé, mis dedos temblando ligeramente, y lo abrí. Dentro había una fotografía Polaroid.
Era una imagen de una habitación vacía, pero en la esquina inferior se veía algo que me heló la sangre, mi cartera. La voz volvió a surgir de la grabadora. Segunda prueba, regresa a tu casa. Busca en el lugar donde guardas tus secretos. Tienes 20 minutos. Apúrate. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Cómo había llegado mi cartera a esa foto? Con el corazón golpeando contra mi pecho, corrí de regreso al auto y conduje a casa. Cada sombra en las calles parecía moverse, cada sonido era un posible perseguidor. Cuando llegué, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Entré con cautela, revisando cada esquina antes de cerrar la puerta. El lugar donde guardas tus secretos. Sabía exactamente a qué se refería. Subí al ático, donde tenía una caja con viejas cartas y objetos personales que no quería que nadie viera. Cuando abrí la caja, había algo que no pertenecía ahí, otra grabadora. Presioné el botón de reproducción con manos temblorosas. La misma voz distorsionada habló. Muy bien. Eres un buen jugador. Pero la próxima prueba será más difícil. Abre la puerta del sótano. Te espera una sorpresa. El aire pareció volverse más pesado. El sótano. Apenas bajaba allí, salvo para guardar cosas viejas. Agarré una linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano. Cada paso se sentía como un eco interminable. Abrí la puerta lentamente, la bisagra chirrió como si se burlara de mi nerviosismo. Bajé los escalones, iluminando el espacio con la linterna. El aire olía a humedad y madera vieja. En el centro del sótano había una silla, y sobre ella, una nota. Si te sientas, todo terminará. La grabadora que llevaba emitió un chasquido. Solo una prueba más. Siéntate y acepta tu destino, o alguien cercano a ti pagará las consecuencias. Mi mente estaba en caos. No podía entender qué querían, quiénes eran o por qué me habían elegido. Pero algo estaba claro, no podía arriesgarme a ignorar la amenaza. Con un suspiro tembloroso, me senté en la silla. Por un momento, no pasó nada. Luego, un sonido de estática llenó el aire, seguido por una risa distorsionada. La luz de la linterna parpadeó, y el sótano se sumió en una oscuridad total. Juego completado. Gracias por participar. Las palabras resonaron en mi mente mientras un ruido de pasos ascendía por las escaleras. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La linterna cayó al suelo, y la oscuridad me envolvió por completo. La caja misteriosa. La lluvia caía incesante aquella noche, golpeando el techo y las ventanas como un tamborileo irregular. Yo estaba en el sofá, intentando perderme en un libro que ya había leído demasiadas veces, cuando escuché un ruido sordo en la puerta principal. Era un sonido seco, como si algo pesado hubiese caído justo en el umbral. Al principio, lo ignoré. No era raro que el viento arrastrara ramas o basura hasta la entrada, pero un segundo golpe, más fuerte, me hizo levantar la vista. Apagué la lámpara de lectura y me quedé en la penumbra, esperando que el ruido se repitiera. No ocurrió. Con el corazón latiéndome en las sienes, me acerqué a la ventana más cercana y aparté ligeramente la cortina. La luz del porche iluminaba la entrada, y ahí estaba, una caja de cartón marrón, grande y desgastada, empapada por la lluvia. Mi primer pensamiento fue que algún repartidor había dejado un paquete por error, pero no recordaba haber pedido nada. Aún así, la curiosidad pudo más que la cautela. Me puse un impermeable, tomé una linterna y abrí la puerta. El aire frío y húmedo me golpeó de lleno. Avancé hacia la caja, notando que no tenía etiquetas, ni cinta adhesiva, ni siquiera marcas que sugirieran su procedencia. Me agaché, encendí la linterna y la apunté hacia el interior. Dentro había fotografías. Las saqué con cuidado, intentando protegerlas de la lluvia. Las primeras eran borrosas, tomadas desde ángulos extraños, una de mi buzón, otra de mi garaje. Pero a medida que pasaba las hojas, las imágenes se volvían más inquietantes. Había fotos de mi sala de estar, mi cocina y mi dormitorio. Sentí un escalofrío. Aquellas fotos no podían haber sido tomadas desde el exterior. Dejé caer la caja y retrocedí hacia la puerta, sin apartar la mirada de la oscuridad que rodeaba mi casa.
Cerré con llave al entrar y bajé todas las persianas. Algo no estaba bien. Decidí revisar las cámaras de seguridad que había instalado hacía meses. Aunque no eran de gran calidad, al menos me darían una idea de lo que había ocurrido afuera. Conecté mi teléfono y rebobiné la grabación. A las 10:13 de la noche, la cámara que apuntaba a la entrada captó un movimiento. Una figura oscura, con un abrigo largo y un sombrero, se acercó lentamente a la puerta con la caja en brazos. No podía distinguir su rostro, la visera del sombrero lo ocultaba. La figura se quedó inmóvil durante varios minutos antes de dejar la caja en el suelo y caminar hacia la izquierda, desapareciendo del encuadre. Intenté seguirle el rastro en las otras cámaras, pero fue inútil. Era como si se hubiese desvanecido. Apagué el monitor y me quedé sentado en la oscuridad, con la sensación de que me estaban observando. Decidí llamar a la policía, aunque sabía que sería difícil explicar lo ocurrido. Al menos podían patrullar la zona y asegurarse de que no había nadie merodeando. La patrulla llegó 20 minutos después. Un oficial joven y su compañera revisaron los alrededores y tocaron a mi puerta para hacerme preguntas. Les mostré las fotos, pero su expresión pasó de curiosidad a escepticismo rápidamente. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber hecho esto?, me preguntó la oficial, sosteniendo las fotos con guantes. Negué con la cabeza. ¿Algún vecino problemático? ¿Un conocido con el que haya tenido algún altercado reciente? Volví a negar. Me prometieron estar atentos y se marcharon, dejándome solo con mis pensamientos y las imágenes. Esa noche, no dormí. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me hacía saltar. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. Al despertar, encontré otra caja en el umbral. Esta vez, no esperé. La tomé y la abrí en el acto. Dentro había un reloj antiguo, grande y pesado, detenido en las 3:15. Una nota acompañaba al reloj, escrita con una caligrafía apresurada. El tiempo se acaba. La amenaza era clara, pero ¿qué significaba? ¿Qué quería esa persona? Tomé una decisión impulsiva. No iba a esperar a que alguien más tomara el control de mi vida. Revisé cada rincón de la casa, buscando señales de que alguien había entrado. No encontré nada. Sin embargo, mientras revisaba el desván, me topé con algo que no recordaba haber dejado allí, una cuerda vieja, enrollada en el suelo. Me quedé paralizado. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje? Esa misma noche, el teléfono fijo sonó. Era extraño porque casi nadie utilizaba esa línea. Dudé antes de contestar. ¿Quién es?, pregunté, tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo una respiración pesada al otro lado de la línea. Luego, una voz susurrante pronunció algo que me hizo caer de rodillas. Sé lo que hiciste. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmarme. ¿Quién eres?, grité, pero la llamada se cortó. Decidí buscar ayuda. Llamé a un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente. Le conté todo, desde las cajas hasta la llamada. Juntos, revisamos las cámaras nuevamente. Fue entonces cuando vimos algo que me heló la sangre. A las 3:15 de la madrugada, la cámara del salón captó una sombra que se movía entre los muebles. Era humanoide, pero no del todo. Se desplazaba con una lentitud antinatural, como si flotara. No podía ser posible. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Mi amigo sugirió que dejáramos la casa. Él creía que alguien se estaba divirtiendo a costa mía, que quizá había cámaras escondidas en los rincones. Pero algo me decía que era más que eso. Esa noche, volví a recibir una llamada. «Devuélvelo», dijo la voz, antes de que la línea muriera. Entonces lo entendí. El reloj. Bajé al sótano, donde había guardado el reloj de la caja, y lo sostuve entre mis manos. No entendía qué significaba ni por qué era importante, pero sabía que debía deshacerme de él. Conduje hasta un puente cercano y arrojé el reloj al río. Al regresar a casa, me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Entré con cautela, esperando encontrarme con lo peor. En la mesa del comedor había una última caja. Dentro, solo había una foto, yo, dormido en mi cama, tomada esa misma noche. Nunca volví a sentirme seguro en mi propia casa. La presencia en el auto.
La noche era tranquila, con una brisa ligera que acariciaba las hojas de los árboles fuera de mi casa. Me encontraba en el sofá, con la televisión encendida solo como ruido de fondo mientras revisaba correos atrasados en mi computadora portátil. Nada fuera de lo común, solo una noche más. El sonido me tomó por sorpresa. Una alarma. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era mi auto. Miré por la ventana hacia el camino de entrada y vi las luces intermitentes iluminando la oscuridad. La alarma seguía sonando, aguda y persistente, cortando la serenidad de la noche. Suspiré, irritado. No era la primera vez que mi auto activaba la alarma sin razón aparente. Una vez incluso llevé el vehículo al mecánico, pero no encontraron nada malo. Supuse que algo había disparado los sensores, una rama caída, un gato callejero, cualquier cosa. Tomé las llaves y salí. La brisa era más fría de lo que esperaba y el aire olía a humedad. Al acercarme al auto, noté que algo no estaba bien. Había un leve empañamiento en las ventanas. Como si alguien hubiera estado dentro respirando. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia el interior. Ahí estaba, una silueta en el asiento trasero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La figura estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante. No podía distinguir rasgos ni detalles, solo una sombra oscura que contrastaba con el gris claro de los asientos. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz apenas un murmullo nervioso en la noche. No hubo respuesta. Con manos temblorosas, apagué la alarma con el llavero y la silueta desapareció. Me quedé paralizado, mirando fijamente el interior vacío del auto. No podía haber salido. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Pero ya no había nadie. Abrí la puerta del conductor y revisé cada rincón del vehículo, encendiendo la luz del techo y buscando alguna señal de intrusión. Nada. Fue entonces cuando lo vi. En el asiento del pasajero, grabado con algo que parecía un objeto afilado, había un mensaje: te encontré. Regresé corriendo a casa, cerrando la puerta tras de mí y asegurándome de poner todos los cerrojos. Mis manos seguían temblando mientras intentaba procesar lo que había visto. No tenía enemigos, ni problemas con nadie. ¿Por qué alguien haría algo así? Decidí no llamar a la policía. ¿Qué les iba a decir? Que había visto una sombra en mi auto y un mensaje grabado en el asiento. Probablemente pensarían que estaba paranoico o que era una broma pesada. Me pasé el resto de la noche en vela, revisando las cámaras de seguridad. No tenía muchas, solo una que apuntaba al camino de entrada. Rebobiné el video hasta el momento en que sonó la alarma. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Luego, algo llamó mi atención. A las 11:47 de la noche, un hombre apareció en el borde del encuadre, caminando lentamente hacia mi auto. No llevaba máscara, pero su rostro estaba inclinado hacia abajo, oculto bajo la sombra de una gorra. Se detuvo frente al auto, miró alrededor y luego se inclinó hacia la ventana del asiento del pasajero. Mi garganta se secó al notar algo más. Mientras el hombre caminaba hacia la calle, la cámara captó un movimiento detrás de él. Una sombra más alta, difusa, lo seguía. Pero no caminaba. Flotaba. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una broma. Llevé el auto a un taller cercano para que revisaran las cerraduras y limpiaran el mensaje del asiento. El mecánico no encontró nada extraño, salvo unas marcas en la pintura del capó, como si alguien hubiese pasado la mano con tierra o ceniza. Esa noche, me aseguré de estacionar el auto más cerca de la casa y activé todas las medidas de seguridad. Pero alrededor de la medianoche, el teléfono fijo sonó. ¿Quién llamaba a esa hora? Contesté, con la voz quebrada por los nervios. Hola. Una respiración pesada fue la única respuesta. ¿Quién es?, insistí, el pánico creciendo en mi pecho. Finalmente, una voz ronca y susurrante respondió: míralo otra vez. Colgaron antes de que pudiera responder. Me tomó unos segundos entender. Corrí hacia la computadora y revisé las cámaras. Esta vez, la grabación era diferente. A las 11:50 de la noche, mi auto empezó a moverse ligeramente, como si alguien se balanceara dentro. Las luces de la alarma se activaron, pero no se veía a nadie alrededor. Luego, la cámara captó un rostro en la ventana trasera del auto. No era el hombre de la noche anterior. Este rostro era inhumano,
pálido, con ojos oscuros y vacíos. Se desvaneció al instante, dejando el auto inmóvil nuevamente. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Cada noche, la alarma del auto sonaba a la misma hora, y cada vez que revisaba, encontraba algo diferente: huellas de manos en el parabrisas, marcas en la carrocería. Incluso una cinta de casete dejada en el capó con mi nombre escrito en ella. Reproduje la cinta en un viejo reproductor. La voz era distorsionada, pero las palabras eran claras. Estás marcado. Decidí vender el auto. Era la única solución que se me ocurría. Fui a un concesionario y acepté el primer precio que me ofrecieron, solo para deshacerme de él. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido familiar. La alarma del auto. Corrí a la ventana y lo vi. Mi auto estaba de vuelta en el camino de entrada, con las luces intermitentes iluminando el mensaje en el parabrisas: no puedes escapar. Esa noche, decidí que debía enfrentarme a lo que fuera que estaba jugando conmigo. Armado con un bate de béisbol, salí al camino de entrada, dispuesto a poner fin a todo. Abrí la puerta del auto con fuerza, gritando: muéstrate. La respuesta fue inmediata. Las luces del auto se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Entonces, el aire dentro del auto comenzó a enfriarse y la sombra que había visto antes apareció en el asiento trasero, mirándome directamente. Su boca se abrió en un grito silencioso y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el asiento del conductor, con el mensaje grabado en el tablero: ahora eres mío. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. A veces, por la noche, escucho la alarma en la distancia y sé que algo, o alguien, sigue acechándome. El silbido de medianoche. El sonido apareció por primera vez una noche tranquila. Eran cerca de las 11:30 y estaba en mi habitación terminando algunos pendientes del trabajo. Había tenido un día pesado, así que el murmullo constante del ventilador y el tenue resplandor del monitor creaban una atmósfera de tranquilidad. Entonces lo escuché, un silbido largo, claro y melódico, que atravesó la noche como un cuchillo cortando el silencio. Pensé que tal vez era un vecino, algún joven de camino a casa después de una salida nocturna. Pero cuando miré por la ventana, no vi a nadie. La calle estaba desierta, con las luces de los postes proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero el silbido volvió, esta vez más insistente, como si alguien lo estuviera haciendo justo afuera de mi puerta. Me levanté y fui al salón, buscando el origen del sonido. Me acerqué a la ventana principal y miré hacia afuera. Nada. La calle estaba igual de vacía que antes. No pensé demasiado en ello. Cerré las cortinas y me preparé para dormir, pero esa noche apenas pegué ojo. La siguiente noche, el silbido regresó. Esta vez, comenzó exactamente a la medianoche. El tono era el mismo, largo, melódico y, de alguna forma, inquietante. Parecía provenir de todas partes y de ningún lugar a la vez. Me quedé en la cama, con las mantas hasta el cuello, escuchando cómo el sonido se deslizaba por las paredes de mi habitación, envolviéndolo todo. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Había algo extraño en ese silbido, algo que no podía explicar. No era un ruido casual. Era deliberado. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, y eventualmente lo hizo. Pero al día siguiente, mi curiosidad ya estaba en su punto máximo. Le pregunté a mis vecinos si también lo habían escuchado. La mayoría negó con la cabeza, pero uno de ellos, un hombre mayor que vivía al final de la calle, frunció el ceño y dijo algo que me dejó helado. ¿Un silbido? Tenga cuidado, joven. Cuando algo te llama de noche, lo mejor es no responder. Intenté reírme de su advertencia, pero su tono serio me inquietó. Esa noche, sin embargo, estaba decidido a descubrir quién o qué estaba haciendo el ruido. A las 11:45, apagué todas las luces y me senté junto a la ventana, esperando. A las 12 en punto, el silbido comenzó. Esta vez era más fuerte, más cercano. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta principal y salía al porche, envuelto en la fría brisa nocturna. El sonido parecía provenir de la esquina de la calle, así que caminé lentamente hacia allí, cada paso acompañado por el silbido constante.
pero cuando llegué, no había nadie. Miré a mi alrededor, confuso. Entonces lo vi. En el suelo, escrito con tiza blanca, estaba mi nombre. Retrocedí de inmediato, mi respiración acelerada. ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de movimiento, pero todo estaba en calma. El silbido había cesado. Regresé a casa lo más rápido que pude, cerrando la puerta con llave y verificando las ventanas. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una broma de mal gusto, pero sabía que no lo era. Esa noche, soñé con el silbido. En mi sueño, me encontraba en un callejón oscuro, y una figura sin rostro se acercaba lentamente hacia mí, silbando la misma melodía. Cuando desperté, mi nombre seguía grabado en mi mente, como un eco imposible de ignorar. La noche siguiente, el silbido regresó, y esta vez parecía más decidido, más insistente. A pesar del miedo, sentí una extraña atracción hacia él. Algo dentro de mí quería saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Seguí el sonido por la calle, atravesando manzanas enteras bajo la luz pálida de la luna. Cada vez que pensaba que estaba cerca, el silbido parecía alejarse, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, llegué a un callejón que nunca había visto antes. Las paredes altas y grises se cerraban sobre mí y el suelo estaba lleno de basura y escombros. El silbido cesó de repente, dejándome en un silencio que me resultó ensordecedor. Entonces lo vi nuevamente. Mi nombre, escrito en el suelo con tiza, pero esta vez acompañado de una palabra más: ven. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y correr, pero mis pies no se movían. Sentía que algo me observaba, algo que no podía ver, pero cuya presencia era abrumadora. De pronto, una ráfaga de viento levantó la tiza y borró las palabras del suelo, como si nunca hubieran estado allí. El silbido volvió, pero esta vez venía desde detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba. Una figura alta y oscura, con rasgos indistinguibles, pero con una presencia que me paralizó. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. El silbido continuaba, aunque la figura no movía los labios. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban congeladas. La figura alzó una mano, y el silbido se detuvo. Entonces habló, con una voz baja y resonante que parecía llenar el callejón. No debiste seguirme. En ese momento, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Cada noche, a la medianoche, el silbido regresa, y ahora no importa dónde esté, lo escucho, incluso en mis sueños, y cada vez está más cerca. La mujer en el camino. Había algo reconfortante en la tranquilidad de vivir en las afueras. Mi casa, rodeada de árboles y con un camino de grava que parecía olvidado por el tiempo, era un refugio. Aquí, podía escuchar el crujir de las hojas y el susurro del viento sin interrupciones. Pero esa paz se rompió una noche, cuando noté algo fuera de lugar. Era un martes como cualquier otro. Había estado trabajando hasta tarde en algunos pendientes y me quedé despierto más de lo habitual. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y el ocasional crujido de las paredes. A eso de las 11, me levanté para cerrar las cortinas. Fue entonces cuando la vi, de pie en el camino frente a la casa, una figura femenina, inmóvil. Parecía estar mirando directamente hacia mi ventana. Al principio pensé que eran mis ojos jugando trucos. El camino no tenía luces, y la única iluminación provenía de la tenue luz del porche. La figura estaba parcialmente oculta por las sombras, pero era inconfundible. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y llevaba algo parecido a un vestido largo. Me quedé paralizado, observándola desde la ventana. ¿Era alguien pidiendo ayuda? ¿Un vecino perdido? Pero algo en su postura, en la forma en que estaba completamente quieta, me inquietó profundamente. Decidí salir para investigar. Tomé una linterna y me aseguré de que la puerta principal estuviera bien cerrada antes de abrirla. El aire estaba frío, y una brisa ligera hizo que las ramas de los árboles se movieran suavemente. Iluminé el camino con la linterna. La mujer ya no estaba. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien había estado allí, pero no había nada.
El camino estaba vacío y el silencio era casi opresivo. Regresé a casa sintiéndome un poco tonto. Quizás había sido una sombra, una ilusión causada por el cansancio. Cerré la puerta con llave y me convencí de que no había nada de qué preocuparme. A la mañana siguiente, noté algo extraño en el porche. Había huellas de barro. Eran pequeñas, como si alguien hubiera estado descalzo, y se dirigían desde el camino hasta la entrada de la casa. Sentí un escalofrío. ¿Había sido ella? ¿Había alguien realmente afuera anoche? Decidí no darle más vueltas. Lavé el porche y me convencí de que probablemente eran mis propias huellas, aunque no recordaba haber pisado barro. Sin embargo, el resto del día no pude sacarme la imagen de esa figura de la cabeza. Esa noche, traté de no pensar en ello. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas y las luces apagadas. Pero, a las 11 en punto, un ruido me hizo levantar la cabeza. Era un golpe suave, casi un roce, proveniente de la ventana del salón. Fui lentamente hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza. Aparté las cortinas, y ahí estaba ella de nuevo, de pie en el camino, en el mismo lugar que la noche anterior. Esta vez, algo era diferente. Aunque no podía distinguir sus rasgos, sentía que me miraba directamente. La sensación era abrumadora, como si sus ojos estuvieran atravesando el cristal. «¿Hola?», dije en voz alta, aunque sabía que no podía oírme. No respondió. Volví a tomar la linterna y abrí la puerta principal. La noche estaba más fría que antes y el silencio era aún más intenso. Bajé los escalones del porche y apunté con la linterna hacia el camino. De nuevo, ella no estaba. Sin embargo, en el suelo, justo donde había estado parada, encontré algo. Era una flor marchita, cubierta de barro. No pude dormir esa noche. Algo estaba mal y no podía ignorarlo más. Al día siguiente, decidí investigar. Comencé preguntando a los vecinos, aunque eran pocos en esta zona. Nadie había visto a una mujer cerca de mi casa. Uno de ellos, una anciana que vivía a unos metros, mencionó algo que me dejó inquieto. Hace años, hubo un accidente en ese camino. Una joven murió ahí. Algunos dicen que nunca se fue. Mi piel se erizó. ¿Podría ser ella? Decidí buscar en los archivos locales. Pasé horas en la biblioteca, revisando viejos periódicos y registros. Finalmente, encontré lo que buscaba. Hace más de 20 años, una mujer llamada Elena había muerto atropellada en ese camino. Los informes decían que había estado caminando sola en la noche y que el conductor nunca se detuvo. No sabía qué pensar. ¿Era posible que su espíritu aún rondara el lugar? Esa noche, esperé. Quería respuestas, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. A las 11, la vi de nuevo. Pero esta vez, no estaba en el camino. Estaba más cerca, justo al final de mi jardín. Tomé la linterna y salí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. Ella no respondió. Se quedó inmóvil, su figura apenas visible en la oscuridad. Cuando di un paso hacia ella, desapareció. En su lugar, encontré más huellas de barro, que esta vez llevaban directamente hacia mi casa. Seguí las marcas con la linterna, cada vez más nervioso. Llegaban hasta la puerta principal. Cuando entré, algo llamó mi atención en el suelo del salón. Era otra flor marchita, esta vez acompañada de un pequeño trozo de papel. En él, había una sola palabra escrita: recuerda. De repente, todo encajó. Mi mente regresó a un momento que había enterrado profundamente. Hace años, cuando era joven e imprudente, había conducido por ese camino en una noche lluviosa. Había visto algo, o a alguien, cruzando la carretera, pero nunca me detuve. El miedo y la culpa habían sido abrumadores, pero me convencí de que no había pasado nada. Hasta ahora, el silbido del viento pareció transformarse en un murmullo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Me derrumbé en el suelo, sintiendo el peso de lo que había hecho. Desde esa noche, no he vuelto a verla. Pero su presencia nunca se ha ido. Cada vez que llueve, encuentro huellas de barro en mi porche y siempre hay una flor marchita esperándome. Vivo con la certeza de que nunca seré perdonado, y cada noche, antes de dormir, miro por la ventana, esperando verla regresar. El llamado del vecino.
La noche estaba tranquila. Era una de esas que parecen diseñadas para el descanso absoluto, sin viento, sin ruidos, solo el tenue canto de los grillos que acompañaba la oscuridad. Había terminado mi cena temprano y me dejé caer en el sillón del salón con un libro que apenas lograba captar mi atención. El teléfono fijo sonó. No era común que alguien llamara a esa hora, especialmente porque pocos usaban teléfonos fijos en estos días. Contesté con algo de desgano, esperando algún error o, quizás, una llamada automática. «¿Hola?», dije, con voz cansada. «Por favor». Una voz entrecortada y desesperada respondió al otro lado. Reconocí de inmediato a mi vecino, Ernesto. Su casa estaba a 2 lotes de la mía, separada por un pequeño bosque que apenas era transitado. Su tono me dejó alerta. «Necesito ayuda. Por favor, ven ahora, es urgente». «¿Qué pasa, Ernesto? ¿Estás bien? No hay tiempo, por favor, ven a mi casa, rápido». La llamada se cortó abruptamente. Intenté devolverle la llamada, pero solo recibí un tono de ocupado. Algo no estaba bien. Tomé una linterna y mi chaqueta. La distancia entre nuestras casas no era más de 200 metros, pero el camino era oscuro, y un mal presentimiento comenzó a instalarse en mi pecho mientras cruzaba el jardín. Cuando llegué, la casa estaba completamente a oscuras. Ninguna luz encendida, ni siquiera la del porche. «Ernesto», grité desde afuera, golpeando la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Insistí un par de veces antes de probar el picaporte. La puerta estaba abierta. Entré con cautela, apuntando la linterna hacia el interior. Lo primero que noté fue el silencio absoluto, ese tipo de silencio que pone los nervios de punta. La casa parecía estar intacta, los muebles en su lugar, el televisor apagado, la cocina ordenada. «Ernesto». Llamé de nuevo, esta vez más alto. Nada. Seguí explorando la casa. Subí las escaleras hasta su dormitorio, revisé el baño, incluso el pequeño sótano que siempre había detestado por su oscuridad opresiva. No había rastro de él. Fue entonces cuando lo noté. Un rastro de tierra comenzaba en la entrada trasera de la casa, justo al lado de la cocina. Parecía como si alguien hubiera caminado con los pies cubiertos de barro, dejando huellas que conducían hacia el bosque. Salí de la casa, siguiendo el rastro con mi linterna. El bosque detrás de las casas no era particularmente grande, pero lo suficientemente espeso como para perderse si uno no conocía el terreno. Las huellas eran irregulares, como si quien las dejó hubiera estado tambaleándose. Me adentré en el bosque, sintiendo como el aire se volvía más frío y el sonido de los grillos se desvanecía poco a poco. El sendero de tierra llevaba unos 50 metros hacia el interior del bosque hasta que llegué a un claro. Allí, las huellas desaparecieron. En el centro del claro, encontré algo extraño, una pala clavada en el suelo y, junto a ella, una caja de madera parcialmente enterrada. El instinto me decía que debía regresar y dejar esto en manos de la policía, pero la curiosidad pudo más. Me arrodillé junto a la caja y comencé a desenterrarla con las manos. Era pequeña, del tamaño de una caja de herramientas, y estaba cerrada con un candado oxidado. No tenía forma de abrirla en ese momento, así que decidí llevarla conmigo. Regresé a casa sintiéndome observado. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies parecía amplificarse en el silencio del bosque. Cuando finalmente llegué y cerré la puerta tras de mí, me sentí un poco más seguro. Coloqué la caja sobre la mesa del salón y busqué algo con lo que abrir el candado. Después de unos minutos de forcejeo con un destornillador, el candado cedió. Dentro de la caja había una fotografía, un reloj antiguo y un puñado de papeles amarillentos. La fotografía mostraba a Ernesto, mucho más joven, junto a una mujer y un niño pequeño. Estaban sonrientes, pero algo en sus ojos me parecía extraño, casi como si la sonrisa fuera forzada. Los papeles eran recortes de periódico, todos relacionados con la desaparición de una mujer y su hijo, ocurrida hace más de 20 años en esta misma zona. Mi estómago se retorció. ¿Qué tenía que ver Ernesto con esto? Decidí volver a la casa de Ernesto. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, todo seguía igual de oscuro y silencioso. Sin embargo, esta vez había algo distinto. La puerta trasera estaba abierta de par en par y el rastro de tierra que antes había seguido ahora parecía más fresco, como si alguien lo hubiera reforzado. Entré de nuevo, esta vez con más cautela. La atmósfera en la casa era distinta.
Un olor metálico impregnaba el aire y cada paso que daba parecía resonar más de lo que debería. En la sala encontré algo que no estaba antes, una carta, colocada cuidadosamente sobre la mesa. Decía, sabes demasiado. Es hora de que te unas a nosotros. Un ruido detrás de mí hizo que girara rápidamente. La puerta trasera se cerró de golpe y por un momento juré haber visto una sombra moverse hacia el bosque. No podía dejar esto así. Volví al claro, esta vez llevando un cuchillo que había tomado de la cocina de Ernesto. El claro estaba iluminado por la luz de la luna y allí, donde antes había estado la caja, ahora había un agujero más grande. A medida que me acercaba, escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Miré dentro del agujero y, para mi horror, vi lo que parecía ser un cuerpo envuelto en tela. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, una voz rompió el silencio. Sabía que regresarías. Giré sobre mis talones y lo vi. Ernesto, de pie al borde del claro, sosteniendo otra pala. Pero no era el mismo Ernesto que conocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, como si algo lo hubiera drenado de toda vida. ¿Qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ellos me obligaron. Nunca quise. Pero ahora, tú también estás involucrado. Antes de que pudiera reaccionar, Ernesto levantó la pala y se lanzó hacia mí. No recuerdo mucho después de eso. Cuando desperté, estaba en el claro, pero Ernesto había desaparecido. En su lugar, encontré un mensaje tallado en la pala que había dejado atrás. El bosque nunca olvida. Regresé a casa, pero nada ha vuelto a ser igual. Cada noche escucho susurros provenientes del bosque y cada vez que cierro los ojos veo la cara de Ernesto y esa caja maldita. Ahora entiendo que algunas llamadas nunca debieron ser atendidas. El silencio que habla. Las noches en mi vecindario siempre habían sido tranquilas, salvo por un detalle, el ladrido constante de mi perro, Bruno. Un pastor alemán robusto y territorial siempre encontraba algo que le molestaba en la oscuridad. El ruido de las hojas, el paso de algún animal o incluso el viento eran suficientes para que ladrara sin descanso. A veces era molesto, pero también me tranquilizaba. Bruno estaba alerta y mientras él estuviera allí, sabía que nada podría acercarse a la casa sin que me lo hiciera saber. Por eso, aquella noche fue diferente. El silencio era absoluto, un silencio inusual. Me desperté poco antes de la medianoche. No sé exactamente qué me perturbó, pero algo lo hizo. Tal vez fue la falta del ruido habitual, de los ladridos que siempre parecían marcar el paso del tiempo. Miré el reloj, las 11:48 de la noche. Estaba oscuro, pero el silencio se sentía pesado, opresivo. Me levanté de la cama, intentando no alarmarme. Desde mi ventana, podía ver el patio trasero, iluminado tenuemente por la luz de un farol. No vi a Bruno. Me puse las zapatillas y bajé las escaleras, sintiendo una creciente inquietud. Desde la puerta trasera, llamé su nombre. Bruno. ¿Dónde estás, chico? Nada. Abrí la puerta y salí al patio. El aire estaba frío y un leve olor a tierra húmeda llenaba el ambiente. La correa de Bruno estaba tirada en el suelo, justo al lado de su caseta, pero no había rastro de él. Encendí la linterna y comencé a buscar por el jardín. Bruno no era de los que se escapaban. Siempre permanecía cerca de casa, especialmente de noche. Revisé cada rincón, detrás de los arbustos, bajo el cobertizo, incluso miré dentro de la caseta, aunque sabía que era demasiado grande para esconderse allí sin que lo notara. Nada. El silencio seguía siendo abrumador. Era como si el mundo entero hubiera decidido detenerse. Bruno. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Mi voz resonó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando lo noté, las marcas en el suelo. A pocos metros de la caseta, vi lo que parecían ser huellas, pero no eran de Bruno. Eran profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el césped. Las marcas se extendían hacia el bosque que bordeaba mi propiedad. Mi primera reacción fue de miedo. Algo o alguien se había llevado a mi perro, y no tenía idea de qué o por qué. Pero no podía quedarme allí sin hacer nada. Bruno era mi compañero,
y la idea de que estuviera en peligro me daba el valor suficiente para seguir esas marcas. Tomé una linterna más potente del garaje y un bate de béisbol, por si acaso. El sendero se adentraba en el bosque. A medida que avanzaba, las ramas y hojas crujían bajo mis pies. La linterna iluminaba el camino, pero las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Las marcas en el suelo continuaban, cada vez más claras. Algo había sido arrastrado con fuerza, y el rastro estaba salpicado de pequeñas manchas oscuras. Me agaché para examinarlas más de cerca y me di cuenta de que era sangre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Bruno», susurré, casi como una súplica. Después de unos 20 minutos siguiendo el rastro, llegué a un claro. En el centro, una pequeña cabaña se alzaba como una sombra amenazante. La madera estaba vieja y podrida, con las ventanas cubiertas de suciedad. Las marcas conducían directamente a la puerta. Por un momento, dudé. Algo dentro de mí me decía que debía dar la vuelta, regresar a casa y llamar a la policía. Pero otra parte, una parte más fuerte, me empujaba a seguir adelante. Bruno estaba allí, lo sabía. Subí los escalones del porche, que crujieron bajo mi peso. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se escapaba un olor nauseabundo, como carne en descomposición. Entré despacio, sujetando el bate con fuerza. La linterna iluminaba el interior, un espacio pequeño, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Había estanterías llenas de frascos, pero el contenido de estos no era visible. En el suelo, junto a una mesa, vi algo que me hizo temblar, el collar de Bruno. Estaba manchado de sangre. ¿Hay alguien aquí?, grité, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, pero entonces escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, levantando el bate, pero no había nadie. El ruido volvió, esta vez desde otra habitación. Había una puerta al fondo de la cabaña, cerrada con un candado oxidado. De detrás de ella provenían los ruidos, un golpeteo rítmico, casi como un rasguño. Mis manos temblaban mientras buscaba algo con que abrir el candado. Encontré una palanca en una esquina y, tras varios intentos, logré romperlo. La puerta se abrió con un chirrido ensordecedor, revelando unas escaleras que descendían a un sótano oscuro. El olor era peor allí, tan fuerte que casi me hizo vomitar. Pero los sonidos venían de abajo, y sabía que no podía detenerme. El sótano estaba iluminado tenuemente por una bombilla parpadeante. En el centro, vi una jaula grande, y dentro de ella estaba Bruno. Corrí hacia él, pero me detuve de golpe cuando noté algo extraño. Bruno no ladró, no se movió. Solo estaba allí, mirándome con ojos que no parecían suyos. Intenté abrir la jaula, pero estaba cerrada con otro candado. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. «No debiste venir». La voz era fría, casi inhumana. Me giré, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité, intentando mantener la calma. La bombilla parpadeó, y por un breve instante vi una figura en la esquina de la habitación, alta, encorvada, con ojos brillantes que parecían atravesarme. No lo pensé dos veces. Dejé caer la linterna y corrí escaleras arriba, dejando a Bruno atrás. Mi instinto de supervivencia superó cualquier otra emoción. Salí de la cabaña y corrí hacia el bosque, sin detenerme a mirar atrás. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero no me atreví a ver quién o qué los hacía. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, intentando recuperar el aliento. Desde la ventana, miré hacia el bosque. Todo estaba oscuro, pero sentía que algo o alguien seguía allí, observándome. Esa noche no pude dormir. Llamé a la policía, pero cuando llegaron a la cabaña, no encontraron nada. No había rastro de Bruno, ni de la jaula, ni de la figura que había visto en el sótano. Ahora, cada noche, escucho un ruido extraño fuera de mi casa. No son los ladridos de Bruno. Es un silencio que parece susurrar, recordándome lo que vi, y sé que algún día, lo que está ahí afuera regresará por mí. El niño perdido. La noche había caído con una calma casi opresiva. Afuera, las calles estaban envueltas en un silencio espeso, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo el peso del viento. Estaba terminando de lavar los platos cuando lo escuché por primera vez,
un llanto. Fruncí el ceño, intentando distinguir el sonido. No era algo común en mi vecindario, y ciertamente no a esa hora de la noche. Me asomé por la ventana de la cocina, pero no vi nada. El llanto continuaba, suave y angustiante, como si viniera de algún lugar cercano. Tomé una linterna del armario y me dirigí a la puerta principal. Al abrirla, el frío de la noche me golpeó, pero lo que realmente me heló fue la visión frente a mi casa. Un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba de pie bajo la tenue luz del farol de la calle. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz más alta de lo habitual para superar la distancia entre nosotros. El niño no respondió, solo continuó llorando, sus manos abrazando algo que no podía distinguir desde donde estaba. Dudé un momento, pero finalmente bajé los escalones del porche y caminé hacia él. ¿Te has perdido?, pregunté cuando estuve más cerca. El niño levantó la vista por un breve momento. Tenía el rostro sucio, las mejillas empapadas de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo más, se giró y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. «Espera», grité, pero no hubo respuesta. Miré alrededor, intentando localizarlo, pero no vi ningún movimiento. Bajé la mirada al suelo y noté algo donde el niño había estado parado, un juguete. Era un osito de peluche, desgastado y sucio, con un ojo colgando de un hilo. Lo recogí, sintiendo la textura áspera del peluche bajo mis dedos. Algo no estaba bien. El aire se sentía más frío y el silencio de la calle se había vuelto abrumador. Decidí regresar a casa. Cuando llegué a la puerta de mi casa, me detuve en seco. Estaba abierta de par en par. Había cerrado con llave antes de salir, estaba seguro de ello. El simple hecho de verla abierta hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Me quedé allí, en los escalones del porche, intentando decidir qué hacer. «¿Hola?», llamé, esperando que alguien respondiera, aunque parte de mí temía que así fuera. El interior de la casa estaba oscuro, salvo por la tenue luz de la lámpara en la sala. Entré con cuidado, dejando la linterna encendida en mi mano. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte, como si la casa entera contuviera la respiración. Todo parecía estar en su lugar. La sala, la cocina, incluso el pasillo que conducía a las habitaciones. Pero había algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba solo. Decidí cerrar la puerta con llave nuevamente y buscar mi teléfono para llamar a la policía. Estaba en la mesa del comedor, justo donde lo había dejado. Pero cuando lo tomé, noté algo extraño. Había una llamada en curso. La pantalla mostraba un número desconocido. «¿Hola?», pregunté, llevando el teléfono a mi oído. No hubo respuesta. Solo un silencio que parecía pulsar, pesado y opresivo. Estaba a punto de colgar cuando escuché algo. Un susurro. «Él te encontró». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Mi piel se erizó y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Dejé el teléfono sobre la mesa y me giré para comprobar las ventanas. Todas estaban cerradas, pero entonces noté algo que me paralizó, huellas en el suelo. No eran mías. Eran pequeñas, como de un niño, y estaban marcadas en la madera del suelo, húmedas y llenas de barro. Seguían un camino claro desde la puerta principal hasta las escaleras que llevaban al segundo piso. Tragué saliva, intentando calmarme. Subí los escalones lentamente, el crujido de la madera bajo mis pies resonando en el silencio. Las huellas conducían hasta mi habitación. Empujé la puerta con cautela, la linterna iluminando el interior. Al principio, no vi nada extraño. Todo estaba en su lugar, la cama, el armario, la lámpara de noche. Pero entonces lo escuché, un susurro. Venía del armario. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo un leve movimiento, como si algo se estuviera acomodando dentro. Tomé una bocanada de aire y me acerqué al armario. Con la linterna en una mano y la otra lista para abrir la puerta, conté hasta 3 en mi cabeza. 1, 2, 3. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar algo. Pero estaba vacío, salvo por el osito de peluche que había recogido afuera. Retrocedí, sintiendo como mi mente comenzaba a llenarse de preguntas y miedos. Dejé caer la linterna y en ese momento vi algo que no había notado antes. En el espejo del armario había algo escrito con una sustancia rojiza. «No lo busques». Mi respiración se aceleró.
La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Tomé la linterna y salí de la habitación, bajando las escaleras casi corriendo. Cuando llegué a la sala, me detuve en seco. La televisión estaba encendida, aunque no había ruido, solo estática en la pantalla. Algo estaba jugando conmigo, de eso estaba seguro. Las luces comenzaron a parpadear, y un ruido suave, como un golpeteo, llenó el aire. Venía de la puerta principal. Me acerqué con cautela, y cuando miré por la mirilla, no vi nada. Abrí la puerta, incapaz de resistir la necesidad de saber qué estaba pasando. El niño estaba allí, de pie bajo el farol, mirándome fijamente. No lloraba esta vez, solo me observaba con una expresión vacía. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Antes de que pudiera hacer algo, el niño levantó un dedo y señaló algo detrás de mí. Me giré lentamente, y allí, en el reflejo del espejo del pasillo, vi algo que me hizo gritar. Una figura oscura, alta y sin rostro, se cernía sobre mí. La puerta se cerró de golpe, y el silencio volvió a llenarlo todo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.